Dios me la bendiga, pastor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios me bendiga, mis hermanos, Pastor Wilder. Dios bendiga a la iglesia. A su nombre, a su bendito nombre, a su santo nombre. Den un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Dando siempre gracias a Dios porque nos permite estar con vida en esta hora. Tome asiento un momento, por favor. Saludo cordial también para todos los hermanos que nos están mirando. Nuestra hermana pastora Marta está conectada desde Nuevo Chimbote, Las Delicias. Dios la bendiga, manda un saludo también. Nuestra hermana Elisama Puntillo y todos los hermanos también que se están conectando desde también Guará, que están viendo, pastor. Está mandando saludos. Dios los bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados a través del canal. Estamos saludando desde aquí, desde Víctor Raúl, Casma, Perú, para todos los hermanos en el mundo entero. Bien, el día de hoy vamos a continuar, mis amados hermanos, con la enseñanza doctrina básica sobre el bautismo cristiano, el bautismo en las aguas, porque ya el próximo domingo estamos bautizando a dos hermanos aquí, hay candidatos. Hay un candidato también en Chimbote. El día domingo los tres están entrando en las aguas del bautismo. Y vamos a ver y aprender un poco más o afianzar, porque ya se ha dado una enseñanza sobre esto. Ahora vamos a repasar para que ustedes sepan qué es lo que la Escritura dice. Porque hay muchas cosas que se hacen fuera de la Escritura y habría que corregir. Por ello vamos a ir a la Biblia, a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Vamos a aprender muchas cosas interesantes acerca del bautismo cristiano. Hay muchos bautizos que se hacen, hermanos, se practican en diferentes denominaciones, pero están fuera de la Escritura, y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso amonestamos a todos los siervos del Señor en el amor del Señor a poder todos nosotros meditar en lo que la Escritura dice. Tal vez a muchos se les ha enseñado, de repente los pastores anteriores les han dado una enseñanza, pero a veces la enseñanza que han recibido no está basada en la Escritura. Por eso que siempre tenemos que ir no solamente a un texto bíblico, sino zambullirnos, sumergirnos, como dijo Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Nos vamos a poner en pie en reverencia a la palabra. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Un saludo cordial también para los vecinos que nos puedan escuchar a través de estas ondas sonoras. La Iglesia Cristo El Salvador está mandando su cordial saludo. Amén. Tenemos toda la cita bíblica. Dios bendiga a los que siguen llegando a la casa del Señor. Bienvenidos son. Esta es la casa de Dios, puerta del cielo. Venid, como dijo Jesucristo, a todo aquel que esté cargado, trabajado, que Él nos va a hacer descansar. Tenemos muchos problemas en la vida, pero Dios, hermano, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versos 19 y 20, la palabra vamos a lecturarle para la gloria del Padre que nos creó, la gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, y la iglesia que se va con Cristo dice, palabra de Dios es esta: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí, como estamos en pie, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, Dios de la gloria, gracias te damos, Padre mío, en esta hora por este beneplácito que nos has concedido de tomar tu palabra y habernos dado lectura. Dios mío, nos humillamos ante ti para pedir, Dios mío, en primer lugar, perdón de nuestros pecados. Bendito Dios, reconocemos, Padre mío, que fallamos, Señor Dios mío, y nos humillamos ante ti, bendito Padre, como tu palabra dice, que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, bendito Dios, porque queremos recibir tu palabra. Queremos que tu palabra, Padre mío, nos exhorte, pero también nos consuele, que tu palabra, Padre mío, nos anime, Padre mío, que tu palabra nos sane si estamos enfermos, que tu palabra, Señor Dios mío, nos dé vida, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra haga lo que tenga que ser en esta hora, pues tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Traspase en esta hora nuestros corazones, Dios amado, de los presentes y de los que están conectados a través de las redes sociales, y aún de aquellos
aquellos que van a mirar todavía en los días que le queden a la humanidad en esta tierra. Padre mío, háblanos con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Que tu Santo Espíritu nos ministre, Padre mío. Tomamos la autoridad que nos delegaste como iglesia tuya y atamos al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu que se mueve en los aires, todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre mío, quede inoperante todo poder del diablo. Bendito Dios, atamos, Señor Dios mío, y lo echamos fuera de este lugar, amado Dios de la gloria. Que solamente la voz de tu Santo Espíritu hable con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Glorifícate en esta hora, Padre mío, y pase lo que pase, a ti siempre te vamos a dar toda gloria y honra, porque tuya es, y a ti siempre te la vamos a dar, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Ya, tome asiento, mantengan la Biblia abierta, por favor, y saquen sus cuadernos. Los que han traído sus cuadernos ya saben que a la iglesia se viene con 3 elementos: Biblia, cuaderno y lapicero, porque la iglesia es una escuela, se viene a aprender. Aquí aprendemos no física, matemática, no literatura, que sirve para unos cuantos años de repente, pero lo que nosotros aprendemos aquí va a servir para la eternidad, va a servir para la vida eterna. Lo que aprendemos aquí va a salvarnos. Ni la ciencia ni la tecnología que se enseñe en las universidades pueden salvar al ser humano, pero la palabra de Dios sí puede salvar. Por eso es importante que aquí, como escuela, la iglesia es una escuela, se anote, se aprenda, se registre para que se estudie en casa, y luego usted pueda aplicar lo enseñado y puede enseñar a otros para que la iglesia siga creciendo, porque esa es la voluntad de Dios. Bien, bautismo cristiano. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al bautismo cristiano? Si bien es cierto, mis amados hermanos, iglesia de Jesucristo, en la Biblia nosotros vamos a encontrar bastantes, hermanos, lecciones. En la Biblia usted va a encontrar leyes, en la Biblia usted va a encontrar estatutos, va a encontrar preceptos, va a encontrar ordenanzas, va a encontrar mandamientos, y todo ello hace un compendio que Dios nos manda que nosotros obedezcamos. En el Antiguo Testamento predominaba la ley incluía los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los principios y todas aquellas cosas. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, y los que nos están mirando a través del canal de televisión, Jesucristo, cuando vino a la tierra en el nuevo pacto, el Señor mismo, el Hijo de Dios, el Dios de la gloria, el Señor de señores y Rey de reyes, estableció y añadió a la ley y a los mandamientos y a lo que había ya escrito en el Nuevo Testamento, añadió 3 cosas o 3 ordenanzas que la iglesia tendría que cumplir, que muchas veces no se hace, ¿verdad? Una de ellas es el bautismo en las aguas. Eso lo practican todas las congregaciones cuando hay nuevos miembros, pero lamentablemente lo practican mal, fuera de un contexto, fuera del tiempo, fuera de la voluntad de Dios, porque para entrar al bautismo en aguas hay que cumplir ciertos requisitos que la Escritura manda, pero ese es uno de las ordenanzas que el Señor entregó. En el Nuevo Testamento hay 3, decía. La segunda, ¿alguien podría decirme cuál es la segunda ordenanza que el Señor añadió a los mandamientos, a los estatutos que están escritos en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Es la Santa Cena, ¿verdad? Jesucristo dijo: haced esto en conmemoración mía. Fue un mandamiento hacer, no digo si ustedes quieren, no digo cuando a ustedes se les ocurra, cuando se les dé la gana. Él mandó estrictamente a la iglesia que celebre Santa Cena, y lamentablemente las iglesias no celebran Santa Cena porque están mal. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es el termómetro de la iglesia. Aquí nosotros podemos predicar, cantar, saltar, hablar en lenguas, pero en Santa Cena uno se ve qué tan espirituales somos. Nosotros aquí podemos emocionarnos y engañarnos de repente, pero en la Santa Cena nadie podrá engañar al Señor, porque la Biblia dice: ay de aquel que reciba indignamente la Santa Cena, vendrá el juicio de Dios sobre su vida. La Biblia dice que muchos se enfermaron cuando recibieron Santa Cena indignamente, e incluso algunos murieron. Dios los mató a causa de su pecado escondido, porque con Santa Cena no hay juego, ¿verdad? Por eso que recibir la Santa Cena es una orden. Deberíamos nosotros todos los
nosotros mismos como la iglesia primitiva recibía Santa Cena, deberíamos recibir Santa Cena. La iglesia en este tiempo no se practica, porque a veces hasta los mismos ministros están mal, por eso que no les animan a las iglesias a recibir Santa Cena. La Santa Cena debería ser siempre practicada, que ya ha sido algo que no se hace en este tiempo en muchas iglesias. Yo les digo esto porque venimos predicando costa, sierra y selva y enseñamos, hemos ido a la montaña y no se practica Santa Cena, ¿verdad? Porque hay mucho desconocimiento. La otra ordenanza es el lavado de pies. ¿Sabía usted que el lavado de pies también debería practicarse en la Escritura? Jesucristo le dijo, cuando le dijo que se preparó el hebrío para lavar los pies a sus discípulos, Jesucristo llegó hasta Pedro y Pedro le dijo: Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo: si no te dejares lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Mire qué importante es el lavado de pies, porque el lavado de pies enseña humildad. Hermana, no se me duerma. El lavado de pies enseña mansedumbre, enseña amor, enseña compasión. Un orgulloso no va a lavar los pies a otra persona, ¿verdad? Es ahí donde se mide que un cristiano ha nacido de nuevo, que existe el amor. Imagínense que a veces haya un pleito, usted no va a lavar los pies al que se ha peleado, ¿verdad? Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, entonces se humilla, ¿verdad? Aunque no sea responsable, se humilla y lava los pies, porque ese es el mandamiento del Señor. Nos enseña a que nuestro corazón no sea altivo, no sea orgulloso, porque ningún orgulloso podrá entrar al cielo. Los orgullosos serán arrojados, así como el diablo, su orgullo lo arrojó del cielo. Por eso que en el Nuevo Testamento señalan 3 ordenanzas que el Señor agregó. Entonces, ¿cuáles son? A ver, hermanita, usted la de rojo, ¿cuáles son las 3 ordenanzas que el Señor Jesucristo añadió? Bautismo, Santa Cena y el lavado de pies. Y eso tiene que practicarse aquí, ¿verdad? Y en las iglesias que están ahí. Nos vamos un día domingo. En los días domingos se hace Santa Cena, el primer día de la semana. Ese día se hace Santa Cena. Vamos a venir a hacer Santa Cena aquí también, para que la iglesia practique. Tienen que estar a cuenta, ¿verdad? Todo debería. El que no recibe Santa Cena tampoco podrá subir en el arrebatamiento. Porque la Santa Cena tiene una enseñanza. Vamos a enseñar nosotros también Santa Cena. Antes de recibir ustedes Santa Cena, van a tener que recibir la enseñanza de Santa Cena. Es una bendición. La Santa Cena tiene tantas cosas, tantos beneficios, que si el cristiano entendiera, quisiera recibir Santa Cena siempre. Pero bueno, estamos en la enseñanza el día de hoy del bautismo en las aguas. Bien, para empezar, hemos leído Mateo 28, Jesucristo, estas son las últimas palabras de Cristo antes de subir, hermanos, hacia donde se encontraba su Padre, cuando estaba en la tierra. Recuerden que Jesucristo vivió, hermanos, en la tierra hace 2000 años, vino a la tierra, nació a los 30 años, él empezó su ministerio, a los 33 años y medio, él fue crucificado, murió, al tercer día se levantó entre los muertos, y después de haberse levantado entre los muertos, estuvo 40 días en la tierra, después de resucitar, dando las últimas instrucciones, y en el día 40 subió nuevamente al cielo. Pero en ese último día reunió a todos sus discípulos y les dijo estas palabras, y las palabras fueron: por tanto, id y hacer discípulos. Primero, antes de ser bautizado alguien en las aguas, tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado, porque ningún neófito puede recibir, hermano, el bautismo si no conoce, si no se le predica, si no sabe lo que va a hacer ni lo que significa el bautismo. Por eso Jesús dijo, lo primero que él dice, hacer discípulos a todas las naciones, y luego dice ahí, bautizándolos luego en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 vuelve Jesucristo a recalcar, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Verdad? Yo no puedo bautizar a alguien que no conoce la Biblia,
tengo que enseñarle todo lo que la Escritura dice para que cuando se bautice no se vuelva atrás, porque mucha gente se bautiza en la emoción. Los pastores bautizan a doquier porque piensan que así su iglesia va a crecer. Lo bautizan hoy y la otra semana, el otro mes, nuevamente están en el mundo. ¿Qué clase de bautizo es ese? Ese no es bautizo, lo están condenando a esa gente. ¿Por qué? Porque han bautizado a alguien que está pisoteando la sangre de Cristo. Porque bautizarse y volverse al mundo es mejor, hermano, no haber conocido a Dios. Aquel que se bautiza jamás se podrá volver para atrás. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no es un juego. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y horrenda cosa es caer, hermano, de un Dios vivo. Yo he visto a mucha gente, yo me bauticé con gente, hermano, que hoy ya no está en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron bautizados y no recibieron una enseñanza. Por eso que muchos pastores tienen que corregir esto. No se bautiza por bautizar. El bautismo no es cualquier cosa. Yo fui a predicar a la montaña y estuvimos en una conferencia, en un seminario donde venía gente. Caminaba 2 días para llegar, hermanos, a esa conferencia, y la gente llegaba caminando, hermano, y se reunía la gente. Después de predicar, el pastor se levantó y dijo: mañana es domingo, ¿quiénes se quieren bautizar? Como 50 levantaron la mano. El pastor me miró y me dijo, vamos a bautizar mañana. Un momento, le dije, hermano, en primer lugar, ¿usted lo conoce? Porque venía gente de diferentes iglesias. ¿Usted los conoce a sus hermanos? No, no los conozco. ¿Y cómo usted lo va a bautizar, pastor? No se puede bautizar a alguien que usted no conoce, porque usted no sabe si está andando bien o está andando mal. Usted lo han discipulado, ha recibido enseñanza. No, la pregunta, y empezamos a preguntar, y después de las preguntas, todos bajaron sus manos, porque nadie estaba apto para ser bautizado. Tienen que cumplir ciertos requisitos para entrar en las aguas del bautismo. A su nombre, déle un fuerte aplauso al Señor. Bien, entonces estas ordenanzas Jesucristo mandó enseñar a su iglesia para que su iglesia las practique. Son ordenanzas, los sacramentos, como usted lo quiera llamar, añadidas por el Señor Jesucristo. Vamos ahora a aprender, entonces, dicho ya la introducción, ahora vamos a entrar en materia de estudio. Vamos a aprender qué es el bautismo, por qué nos bautizamos, qué simboliza, qué significa, por qué deberíamos hacerlo y qué nos beneficia el bautismo. Todas esas cosas lo vamos a ver en esta hora. Primero, anoten en su cuaderno conceptos bíblicos sobre el bautismo. Ponga ahí en su cuaderno lo que han traído su cuaderno. No se olvide, tiene que traer su cuaderno. Recuerde, si la Biblia dice que es el alimento usted no lo come, hermanos, en la mano. Usted lo come el alimento siempre en un plato, y no come con la mano, come con una cuchara. De la misma manera, si la Biblia es el alimento, es el potaje, es el maná del cielo, usted necesita un plato. Ese plato es el cuaderno donde usted va a poner el alimento, y usted va a escribirlo con ese lapicero que simboliza el tenedor. Es importante traer cuaderno, Biblia y lapicero para poder anotar, ¿verdad? Porque, hermanos, la mente es frágil, entra por un oído y sale por el otro. Mañana, pasado, ya no se van a acordar, pero si usted lo anota, lo registra ahí, usted estará siempre pendiente y estudiando, y ya nunca se olvidará. Porque cuando usted repase y enseñe, eso nunca se olvida. Entonces, no se olvide la importancia de Biblia, cuaderno y lapicero. Entonces, ponga ahí conceptos bíblicos sobre el bautismo. La palabra de Dios, mis amados hermanos, enseña sobre el bautismo 5 cosas importantes. Punto número 1. El bautismo es una ordenanza instituida por el mismo Señor Jesucristo. Anote, el bautismo es una ordenanza, es una orden. No es que si usted quiere, cuando se le da la gana. Es una orden dada no por un pastor, no por un apóstol. Es una orden dada por el Señor de señores, el Rey de reyes. Y aquí todos deberían bautizarse. La Biblia, hay mucha gente, hermano, ya tantas congregaciones, hay gente que lleva años en la iglesia y no quieren bautizarse. No saben lo que están despreciando, no saben lo que están haciendo. Si la muerte les halla, se van a perder. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Porque el bautismo es una orden dada por el Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Todo tiene que ser bajo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y nos va a enseñar cómo es que se tiene que hacer todas las cosas. Vamos a ver, vamos a sustentar este punto con Marcos capítulo 16,
verso 15 al 16, dice de la siguiente manera: y les dijo, Jesucristo hablando, y esto es un mandamiento, ¿ve? Y es una ordenanza, es un verbo imperativo, o sea, es una orden. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ve la importancia del bautismo? Jesucristo dijo: id, enseñarles y bautizarles, ¿verdad? Porque el que no lo hace será condenado. Entonces vamos a ver eso como punto importante. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza dada por el mismo Señor Jesucristo. Punto número 2, anoten en su cuaderno. Punto número 2. El bautismo es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. El bautismo es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4 dice lo siguiente. Sustentamos, sí, Romanos 6, verso del 3 al 4. La dinámica es la siguiente: usted escucha el texto, anote el texto y si le da tiempo puede buscar en la Biblia para verificar. Romanos 6, verso 3 al 4 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué entonces es el bautismo? El bautismo es un testimonio de la obra maravillosa o de la obra salvadora que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo nosotros morimos para el mundo, para nuestra carne, para nuestro ego, para nuestro yo, y volvemos a la vida ahora para servir a Cristo. ¿Me entiendes por qué? Porque usted con el bautismo va a nacer para Cristo. Ahora ya no va a ser lo que a usted se le dé la gana. Ahora va a ser lo que Dios manda a través de su palabra, porque solamente así podrá heredar la vida eterna. Entonces el bautismo es un testimonio de la obra maravillosa, salvadora que Cristo hizo para cada uno de nosotros. Eso es como punto número 2, el bautismo. Es un testimonio de la obra salvadora que Cristo hizo por nosotros. Punto número 3. ¿Qué más es el bautismo? Bueno, el bautismo es un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia Jesucristo. Porque sin arrepentimiento, mi hermano, no hay perdón de pecados. Yo me bautizo porque me he arrepentido de tantas maldades que he hecho en mi vida. Y eso es el bautismo, es un testimonio de mi arrepentimiento. A través del bautismo yo recalco que me he arrepentido de tantas cosas malas que he hecho. Vamos a ver en la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos, mire, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentíos y bautícese. No me puedo bautizar si no estoy arrepentido, ¿verdad? Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no se arrepentido, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es: yo reconozco que esto lo que hacía estaba mal, yo reconozco, me arrepiento y me aparto. Hay mucha gente que se arrepiente y sigue practicando. Hay mucha gente que sabe que mentir es malo, pero sigue mintiendo. Cristianos que mienten en la iglesia, les encanta mentir. Entonces no se ha arrepentido, no puede bautizarse. Porque alguien que se ha arrepentido ya no practica las cosas malas que antes hacía. ¿Me entiende? Bautismo es alguien
Es un testimonio de mi arrepentimiento hacia Jesucristo. Señor, yo me arrepiento de toda mi inmundicia. Si antes era ladrón, era fornicario, era adúltero, era drogadicto, era prostituta, era lo que sea, yo me arrepiento, Señor, y nunca más volveré a hacer lo mismo. Eso es el bautismo. Con el bautismo yo sello mi arrepentimiento delante de Jesucristo y prometo no volver a andar en cosas malas. Amén. Punto número 4. ¿Qué más es el bautismo? Bueno, el bautismo es un testimonio de nuestra fe en Cristo como Salvador personal. Repito, el bautismo es un testimonio de nuestra fe en Cristo como mi Salvador personal. Eso es el bautismo. Recuerde a los candidatos, yo les voy a hacer estas preguntas. Le voy a decir, hermano Adrián, ¿qué es el bautismo? Usted me va a decir lo que le hemos enseñado. Bueno, es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo. ¿Qué más? Es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. Igual, mi hermana Magali, yo le voy a preguntar y usted tiene que responder, porque si en las aguas del bautismo yo les pregunto y usted no responde, no los bautizo, aunque estén vestidos para el bautismo. Porque si yo les pregunto y no me responden, entonces no saben lo que están haciendo. Por eso que ustedes están anotando y van a estudiar, para que cuando les preguntemos públicamente delante de sus familiares, delante de los hermanos, delante de la gente que viene de Chimbote, de los que estén por ahí de repente mirando, públicamente usted pueda responder. Porque usted, hermano, yo no lo voy a bautizar porque yo le estoy obligando. El pastor no puede obligar a nadie a bautizar. Cada uno tiene ese deseo y sabe lo que va a hacer. Por eso que se le va a preguntar estas preguntas. ¿Qué es el bautismo? Tiene que responder, ¿verdad? Entonces ya sabe. Punto número 4 decía, es un testimonio de nuestra fe en Cristo como Salvador personal. Hechos capítulo 8, verso 36 al 37. Hechos capítulo 8, verso 36 al 37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces esa palabra creo significa fe, ¿verdad? Eso es el bautismo. El bautismo es un testimonio de mi fe en Cristo como Salvador personal. Yo creo que Jesucristo me perdona de todos mis pecados, por eso me voy a bautizar y voy a andar en vida nueva. De aquí va a ser una vida nueva para adelante. Podría haber sido el más perverso antes, pero de aquí yo me he arrepentido y prometo de andar todos los días de mi vida hasta el último día que yo me muera o que Cristo venga, a andar haciendo lo que Dios manda en su palabra. Eso es el bautismo, un testimonio de mi fe en Cristo como mi Salvador personal. Yo me bautizo porque sé que Él me ha perdonado de todos mis pecados. Como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, cogerá tus pecados y los arrojará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Eres nueva criatura. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, punto número 5. ¿Qué más es el bautismo? Anote. Punto número 5, es un testimonio de buena conciencia ante Dios. ¿Qué más es el bautismo? Es un testimonio de buena conciencia ante Dios. Primera de Pedro 3:21 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:21 dice lo siguiente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de justicia. ¿Qué es el bautismo entonces? Es un testimonio de buena conciencia ante Jesucristo. Vamos a explicar este punto, ¿ya? Vamos a ver. A ver. Como ustedes de repente todavía no tienen de repente las enseñanzas avanzadas que estamos llevando en Chimbote, para su conocimiento le voy a preguntar dónde se encuentra la conciencia del ser humano. ¿Dónde cree que se encuentra la conciencia? El ser humano es un ser tripartito, así como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo también es
trino. Está el diablo, el anticristo y el falso profeta. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es trino, nosotros también somos trinos. Tenemos tres partes. Tenemos un cuerpo, dentro está un alma y más adentro está el espíritu, ¿verdad? Tenemos tres partes. Ahora, cada una de estas partes que el ser humano tiene tres áreas diferentes. ¿Ve? 3. ¿Por qué? Porque el 3 es un número importante ante Dios. El 3, el 7, el 40 son números importantes. De eso lo vamos a ver cuando estudiemos numerología según la Biblia. Pero bueno, el cuerpo tiene tres áreas o está formado de tres partes. El cuerpo está formado de carne, hueso y sangre. El cuerpo tiene esas tres partes, ¿verdad? Es el cuerpo. Ahora el alma, cuando el médico abre el cuerpo humano, no va a encontrar el alma, porque el alma, hermano, nadie sabe dónde Dios la puso. Bueno, la Biblia nos indica que está en la sangre. Ahora el alma tiene tres partes también. En el alma están los pensamientos, los sentimientos y ¿se acuerdan, hermana Débora? Los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Tres áreas tiene el alma. Usted no piensa con este cerebro, usted piensa con su alma. Usted no siente con el corazón, usted siente con su alma. El alma es la esencia de la persona, ¿me entiende? Usted no mira con sus ojos, que usted ve a través de los ojos con el alma. El alma es la que siente. Cuando alguien se corta una mano, pierde una mano, un pie, siente todavía el dolor. El alma lo siente, está ahí. Bueno, eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante para que usted entienda. Pero más adentro del alma está lo que Dios puso, su espíritu, el espíritu que Dios, el soplo de vida que Dios nos dio, el espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, también tiene tres áreas. ¿Cuáles son las áreas del espíritu? Está la conciencia, la comunión y la intuición. Están dentro en el espíritu. La conciencia se encuentra en el espíritu y la conciencia tiene que haber vuelto a la vida. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y se comunica, no, hermanos, a mi cuerpo, no a mi alma, sino Dios habla a mi espíritu, porque Dios es espíritu. Y en el espíritu tiene que haber habido un cambio, tiene que haber un nacimiento nuevo, tiene que haber una buena conciencia. Yo me bautizo porque mi conciencia, hermano, que estaba dormida, que estaba muerta, que estaba pecadora, ha vuelto a la vida, ha vuelto a nacer. Usted se tiene que bautizar por convicción, no porque el pastor lo obliga, no porque los hermanos lo están obligando, porque la gente quiere dirá, sino porque su conciencia ha cambiado, ha vuelto a la vida y su conciencia le indica qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo que Dios manda y que usted va a hacer. Por eso que el bautismo es un testimonio de buena conciencia. ¿Ok? Esas 5 cosas es lo que significa el bautismo. ¿Ok? Entonces hay que aprenderlo. Vamos a resumir rápidamente. ¿Qué es el bautismo? A ver, acuérdense. Primero, fuerte, sin miedo. Es una ordenanza instituida. ¿Por quién? Por Jesucristo. No instituida por el Padre ni por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. 2. ¿Qué más el bautismo dijimos? Es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. Punto número 3. Es un testimonio del arrepentimiento. De nuestro arrepentimiento hacia Jesucristo. Me arrepiento. 4. ¿Qué más? Es un testimonio de nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Personalmente me ha salvado. Y 5. Es un testimonio de buena conciencia. Bien. Vamos a la segunda parte, ponga como subtítulo, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Subtítulo, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Vamos a ver, el cristiano debe bautizarse por 5 puntos importantes también. Vamos a ver cuáles son estos puntos. Punto número 1, bueno, es un mandato imperativo del Señor Jesucristo. Mateo 28, 19, anótelo, ya hemos lecturado. Mateo 28, 19. Un mandato, por tanto, y es un mandato, ¿verdad? Punto número 2. Jesús nos dio el ejemplo. ¿Por qué yo me bautizo? Porque Jesús se bautizó.
Y yo soy seguidor de Jesús. Yo soy cristiano porque soy un seguidor de Cristo. Jesucristo se bautizó. Marcos capítulo 3, verso 13 dice lo siguiente. Perdón, Mateo 3:13. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Si Jesucristo se bautizó y yo soy seguidor de Jesucristo, entonces yo también tengo que bautizarme. Por eso el cristiano se bautiza. Si Jesucristo no lo hizo, tampoco yo lo hago. Así de simple. Punto número 3. ¿Por qué el cristiano debe bautizarse? Porque es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Hechos capítulo 16, verso 31 al 33. Hechos capítulo 16, verso del 31 al 33. El bautismo es un testimonio público. No se hace a escondidas, no se hace oculto, ¿verdad? Porque yo no me avergüenzo de ser cristiano. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 16, que dice, ¿se acuerdan? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso que el bautismo es un testimonio público. Jesucristo se bautizó públicamente. Estaban sus discípulos, estaba Juan, estaban los judíos, estaban los soldados romanos, todos estaban ahí públicamente. Es un testimonio, hermana Gloria, que dijimos, es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Punto número 4. El bautismo nos hace miembros de la iglesia local. ¿Cómo así? Usted puede estar viniendo a la iglesia. Usted puede ser un visitante que de vez en cuando viene. Pero cuando usted va escuchando la palabra, usted entonces va congregando todos los días. Está en las vigilias, empieza a venir a los ayunos, a los aires libres, a las campañas. Se convierte en un miembro pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque recién todavía está, hermanos, empezando. ¿Cuándo usted se convierte en un miembro activo, en un miembro ya de esta iglesia? Cuando usted se bautiza. Recién a través del bautizo, usted recién pasa a ser parte de la iglesia, de esta iglesia y de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia que el Señor formó. Cuando usted recién se bautiza, usted pasa a ser parte de la iglesia. Y lo vamos a demostrar por la Biblia. Miren, la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, dice lo siguiente: así que los que recibieron la palabra, o sea, primero se recibe la palabra, se enseña, dice, fueron bautizados. Yo no puedo bautizarme si primero no recibo la palabra. Yo no recibo la enseñanza, jamás podré bautizarme. Cuando yo recibo la palabra, recibo la enseñanza, entonces me bautizo. Y dice, y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. No eran parte, eran seguidores, pero hasta que se bautizaron recién se añadieron a la iglesia. Amén, pastor. ¿Sabe? Entonces tiene que entender que en la iglesia, hasta que se bautice recién, pasa a ser parte de la iglesia. Y no se bautiza, hermanos, a cualquier persona, ¿verdad? Porque si yo le bautizo hoy día y al otro año o al otro mes se va nuevamente al mundo, es una burla. Yo tengo que, primero el pastor tiene que ser sabio, según la Biblia. Primero el pastor va a empezar, llega a la iglesia, empieza a predicar la palabra, y si la palabra haya cabida en el corazón de la persona que está viniendo, entonces va a haber un cambio en esa persona, sea varón, mujer, joven, niño, adolescente, adulto, anciano. Va a haber un cambio en la persona, porque la palabra cambia. Cuando la palabra entra en el corazón, nos transforma, nos hace, hermanos, nuevos, nos hace una nueva criatura. La palabra la cambia. Entonces yo veo que el hermano empieza a venir todos los días a la iglesia, que el hermano se somete, que el hermano está en los ayunos, está en las vigilias, que el hermano empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a sujetarse. Entonces yo veo que realmente quiere servir a Dios. Entonces, en ese tiempo, si yo veo frutos en esa persona, yo le empiezo a instruir, y si realmente acepta las enseñanzas y asimila, y luego veo que está enseñando, reparte tratados, se va y predica del Evangelio, entonces es un candidato para poder bautizarlo. Si no lo bautizo, puede tener 30 años en la iglesia, y si no hay frutos,
no lo puedo bautizar. ¿Para qué yo voy a bautizar a alguien que si yo lo bautizo y él empieza a pecar, se está condenando? Porque Dios no es un juego, ¿me entienden? ¿Cómo solamente son bautizados aquellos que hemos visto, como dijo Jesús, frutos dignos de arrepentimiento? Por eso el pastor tiene que estar mirando siempre cuando la persona, qué está pasando en la vida de cada persona. La palabra tiene que transformar, tiene que cambiar. Aquí el pastor no cambia a nadie, ¿me entiende? El que cambia es Dios a través de su palabra. La palabra es predicada y el Espíritu Santo toca el corazón de la persona y solito cambia, solito deja, hermano, las mujeres dejan los pantalones y se ponen el vestido, las faldas, solito dejan la pintura, solito dejan de tomar, solito dejan de mentir. ¿Por qué? Porque la palabra los está cambiando, los está transformando. Es la palabra. El hombre no puede cambiar a nadie, ni a la mujer. El hombre no puede cambiar a su esposa, ni su esposa al hombre, ni a sus hijos. Es Dios el que cambia a las personas. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a reprender ese espíritu de sueño. No se me duerma. No se me duerma. Si no sacamos aquí al frente, el que se está durmiendo. Bien. Entonces no se olviden. Porque él, cristiano, no debe bautizarse, porque a través del bautismo yo me hago parte de la iglesia. Una vez que usted se bautiza, recién usted puede tomar un cargo en la iglesia. Puede tomar un cargo de, qué sé yo, de líder de jóvenes, de líder de damas, de líder de diáconos, de los ancianos de la iglesia. Puede empezar a tocar el teclado. Solamente los que se han bautizado. Antes no. ¿Me entienden? Por eso que esas son las enseñanzas se tiene que decir. Mayormente en muchas iglesias, cuando llega por ahí alguien que tiene talento, como tiene talento, viene del mundo, lo dan para que toque, para que predique. Eso, hermano, imagínese. Si fuese su casa, en su casa puede ser lo que usted quiere, pero esta no es ni mi casa ni la casa del pastor. Esta es la casa de Dios y yo tengo que cuidarla. No cualquiera puede tomar las cosas santas del Señor. Y no cualquiera puede tener parte. Solamente la gente que ha nacido de nuevo, los que quieren ir al cielo. Y para ello tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que haber cambiado, tiene que entrar en las aguas de bautismo para que pueda tomar parte de la mesa del Señor. Amén. Bien, punto número 5. ¿Por qué el cristiano debe bautizarse? Es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. ¿Cómo así? Es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. Vamos a leer Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucha gente dice, yo amo a Dios. Hermano, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios, pero sigue pecando. ¿Cómo va a amar a Dios si sigue pecando? Si Dios aborrece el pecado. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda su palabra, el que obedece su palabra. Aquí usted puede decir, yo amo a Dios porque yo doy diezmo, porque doy ofrenda. No, el que ama a Dios obedece la Biblia, obedece su palabra. Solamente aquel que lo ama es el que obedece su palabra. Si usted no obedece la palabra, usted no ama a Dios, por más que usted diga que sí lo ama. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero con sus hechos lo niega. Dijo Jesús aquí habló, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Usted sabe que los mandamientos no son 10. En la Biblia hay 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Pero en el Antiguo Testamento hay 612 mandamientos dados. Por eso que nadie pudo cumplir la ley. A esos mandamientos se les suman los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, los principios. Hay tantas cosas, por eso que nadie pudo cumplir. Jesucristo vino y cumplió la ley a cabalidad, quedando la ley y entró la gracia, porque nadie pudo cumplir la ley. Por eso que aquel que ama a Dios tiene que cumplir lo que la Biblia dice, tiene que obedecer. Y algo fundamental es, por ejemplo, congregar. La Biblia dice, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué es importante congregar? Porque cuando usted congrega, usted cada día va recibiendo la palabra va golpeando el corazón,
hasta cambiarlo, va transformando tu pensamiento, tu mente, tu comportamiento, tus emociones. La palabra va tomando control. Pero si la gente no congrega, entonces puede haberse convertido, puede haberlo hecho de corazón, pero como no se congrega, entonces nuevamente se va enfriando y nuevamente los espíritus inmundos van a volver a entrar a esa persona. Se va a convertir en un cristiano carnal. Pero si está congregando todos los días, la palabra está tocando, golpeando, la oración que se hace por todos está golpeando, tocando los corazones, entonces se mantiene activo. Como ejemplo siempre ponemos este ejemplo: cuando usted tiene de repente prende fuego en carbones, ¿no? Varios carbones, usted los prende, están los carbones juntitos, y usted los prende juntitos, se empiezan a hacer rojos, todos los carbones, ¿verdad? Y si usted coge un carbón y lo pone aparte, solito, ¿qué pasa con ese carbón solito? Se apaga, ¿sí o no? Así mismo es un cristiano cuando no congrega, cuando deja de congregar. Pero si nuevamente lo metemos con los demás carbones, con los demás hermanos, se prende de nuevo. Todos los días estamos bien. A veces venimos desanimados, sin ganas de nada, pero así desanimado, cansado o enfermo, usted va al culto, y en el culto los hermanos oran por usted, usted se sana, recibe la palabra lo transforma, lo fortalece. Jesús recibe sus cargas y los lleva por usted. En el culto están los milagros, en el culto está la maravilla de Dios, en los cultos está la bendición de Dios. Hay muchos cristianos que congregan una vez a la semana. Por eso que siempre están así, un pie arriba y un pie abajo, como las olas del mar, arriba y abajo. El secreto del cristianismo está en congregar todos los días, porque usted come todos los días. Si usted no come todos los días, usted se muere, ¿sí o no? Así mismo, el cristiano que no congrega no está comiendo el alimento espiritual y se va a morir, se va a volver a morir espiritualmente. El secreto está en congregar. Bien, vamos a continuar entonces. Fundamentos bíblicos para el bautismo. Ponga como subtítulo 3. Subtítulo: Fundamentos bíblicos del bautismo. Vamos a ver los fundamentos bíblicos para el bautismo. 1. En cuanto a los candidatos, ¿quiénes son candidatos para bautizarse? Vamos a ver. Los candidatos tienen que cumplir 3 requisitos. ¿Cuáles son? Punto número 1. Los que se han arrepentido de sus pecados. Hechos 2:38. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no puede bautizarse. Si usted no se vuelve a repetir, ¿quiénes pueden bautizarse? Los que se han arrepentido de sus pecados. Si usted sigue practicando sus pecados, usted no puede bautizarse. No importa si usted es, qué sé yo, usted tiene años en la iglesia, si usted no se ha arrepentido, no puede bautizarse. Hechos 2:38. Segundo requisito: los que creen de todo corazón en Jesucristo. Hechos 8:37. Si usted cree de todo corazón en Jesucristo, usted puede bautizarse. ¿Y qué significa creer de todo corazón? Creer significa obedecer lo que Dios manda a través de su palabra. Usted dice: no, yo sí creo. Pero si usted no obedece lo que la Biblia dice, usted no cree. Así de sencillo. Para bautizarme, yo tengo que creer en Jesucristo, y creer significa obediencia a sus mandamientos, obediencia a su palabra. Segundo requisito, no se olvide. A ver, le voy a preguntar, hermano, se me fue, ¿no? Adrián, ¿cuáles son los requisitos para bautizarse? Punto número 1, ¿cuál es? Haberse arrepentido de los pecados. Hermana, se me fue. Magali, disculpe, hermano, porque imagínense, vamos a tantos lugares, ya aprenderse tantos nombres es difícil, pero disculpe, me voy a... Magali, a ver, ¿cuál es el segundo requisito para bautizarse? Creer de todo corazón en Jesucristo. ¿Y qué significa creer de todo corazón? Obedecer lo que Dios manda en su palabra. Tercer requisito: los que han sido discipulados en las enseñanzas básicas de la iglesia. Mateo 28:19. Los que han sido discipulados en las enseñanzas básicas. Por ejemplo, aquí usted tiene que haber aprendido a recibir la enseñanza del ayuno. ¿Qué significa el ayuno? Las vigilias, de orar, o sea, tantas enseñanzas básicas que el cristiano tiene que saber. Primero tiene que haber recibido todas esas enseñanzas para que pueda estar firme en el bautismo. No se puede bautizar a aquel que no ha recibido la enseñanza. Algunos pastores me dicen:
Pero como cuando Felipe le predicó al eunuco, lo bautizó inmediatamente. Lo que los pastores no entienden, que para empezar, ese eunuco conocía la escritura. Cuando Felipe le encontró al eunuco, el eunuco, ¿qué estaba leyendo? Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. No entendía esa parte, pero sí entendía lo demás. Por eso que Felipe le explicó esa parte de Isaías que no entendía. Pero el eunuco conocía la escritura, él estaba leyendo, ¿verdad? Ese eunuco era judío. Todo judío recibe enseñanza desde que nace de las escrituras. Por lo tanto, años, no sé cuántos años tenía el eunuco, tal vez 30, 40 años, ya había recibido años de enseñanza. Por eso que él se arrepintió en ese momento, ya tenía la enseñanza, se arrepintió en ese momento, creyó de todo corazón y Felipe lo bautizó. O sea, no es que yo me convierto y me bautizo. No, Señor. Eso es lo que muchos pastores no entienden y no saben. Por eso que inmediatamente alguien se convierte, lo bautizan. Están quemando a mucha gente. Están condenando a mucha gente. Porque mucha gente dice, bueno, si no lo bautizo, se muere, se va a perder. Mentira, el bautismo no salva. El bautismo, vamos a demostrar que el bautismo no salva. Porque si el bautismo salvara, para empezar, yo le pregunto, ¿el ladrón de la derecha se bautizó? No se bautizó. Pero Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunos pastores me dicen, pero esa fue una excepción única. Mentira, no fue una excepción única. Le pregunto, otro caso, ¿Abraham, el padre de la fe, se bautizó? No se bautizó. ¿Está en el cielo? Sí, está en el cielo. Entonces el bautismo no salva. Job se bautizó, no se bautizó. Moisés se bautizó, no se bautizaron. Elías se bautizó, no se bautizó. Todos los profetas del Antiguo Testamento se bautizaron, no se bautizaron. Pero están en el cielo. Porque el bautismo no salva. El bautismo es un mandamiento que sí tenemos que cumplir, pero no salva. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Ya, 3 requisitos entonces para bautismo. ¿Cuáles son? Primero, arrepentirme de mis pecados. Segundo, creer de todo corazón en Jesucristo. Y tercero, haber sido discipulado, enseñado en las doctrinas básicas de la iglesia. Por eso que el pastor todos los días tiene que estar enseñando para que usted vaya aprendiendo tantas cosas que tiene que aprender en la Biblia. En cuanto al significado, ¿qué significa el bautismo? Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4, ahí está lo que simboliza y significa el bautismo. 3 cosas: muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué simboliza el bautismo, hermanos? Muerte, sepultura y resurrección. Repito la cita bíblica para que usted lo lea en casa, porque el tiempo nos va a ganar. Quiero terminar. Romanos 6, del 3 al 4, ahí está. ¿Por qué significa muerte? Porque yo muero para el mundo, muero para mi yo, muero para mi carne. Ahora, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no me mando solo. Por eso significa muerte. Yo muero para el mundo, muero para mi carne. Sepultura significa que ya no voy a volver a salir de ahí, porque cuando alguien lo sepultan, lo sellan, ya no se escapa, ¿verdad? De ahí no se escapa, está sellado ya. Aunque después se despierte y rasgue la caja y grite, no sale. Estoy sepultado ahí. No tiene que volver a salir el hombre viejo, aunque a veces el hombre viejo sale, porque no lo han sepultado bien. Ahora, ¿qué más? Resurrección. Yo resucito ahora para Jesucristo. Voy a hacer una vida nueva de mí. Dios me ha perdonado, me ha dado la oportunidad y voy a vivir ahora para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Me entiende? Entonces, muerte, sepultura y resurrección. Eso simboliza el bautismo. ¿Qué más? Vamos a ver. En cuanto a la forma, ¿cómo es el bautismo? Según la forma, la Biblia nos dice que el bautismo es por inmersión. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa sumergir, zambullir, o sea, completamente todo el cuerpo. Eso significa la palabra bautismo: sumergir, zambullir.
por lo tanto el bautismo, como bautizan a los niños en la Iglesia Católica, solamente la cabecita, eso no es bautismo, porque según la traducción de bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, zambullir. La Biblia dice en Marcos 1:10 que Jesucristo subió del agua después de haber sido bautizado, o sea, fue sumergido completamente y subió del agua. Felipe y el eunuco en Hechos capítulo 8, versos 38 y 39 dice que también subió del agua, porque fueron sumergidos. El bautismo por inmersión es el que identifica al creyente. Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. Ahora, alguien me preguntó, pastor, ¿necesariamente se tiene que bautizar en un río? No, porque bautismo no es bautizarse en un río. ¿Qué significa, hermano Mabel, la palabra bautismo? ¿Qué significa, pastor? No. La palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir, zambullir. O sea, ¿usted se puede bautizar en una laguna? Sí. ¿Usted se puede bautizar, qué sé yo, en un chavo de agua? Sí, se sumerge y se bautiza. ¿Usted se puede bautizar en el mar? Sí. Porque el bautismo es sumergir, zambullir. Muchos pastores por ignorancia dicen, tiene que ser en un río, porque Jesús se bautizó en un río. ¿Dónde dice eso? Yo les pregunto, los presos que están en la cárcel, ¿sabía usted que en las cárceles hay iglesias? Los presos que se convierten en las cárceles, ¿usted cree que la policía le va a dar permiso para que se vaya a bautizar? Entonces, como tiene que ser en un río, entonces no se bautizan, pastor. Entonces se van a condenar porque no están obedeciendo la palabra. ¿Qué hacen en la cárcel? En la cárcel llenan un cántaro, ¿cómo le dicen? Chavo, peor, como usted lo quiera llamar, y ahí lo sumerge y se bautizan completamente todo. Porque la palabra bautismo significa sumergir, zambullir. ¿Ok? Bien, esa es la forma. En cuanto a la fórmula, hay una fórmula, ¿no? ¿Cómo es el bautismo? La Biblia nos enseña que la fórmula es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lamentablemente muchos pastores han tomado el libro de Hechos, donde Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, y le dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, y lo bautizan. Ese bautismo no tiene validez, aunque muchos pastores les cueste esto. Pedro pudo haber dicho, hermano pastor, Pedro pudo haber dicho que se bautice en el nombre de Jesús, pero a mí Jesús me dice que el bautismo, según Mateo capítulo 28, verso 29, está, verso 19, en cualquier Biblia católica, evangélica, bendita. ¿Qué dijo Jesús? Bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Le hago caso a Pedro o le hago caso a Jesús? La fórmula. ¿Y qué va a pasar con los pastores que han bautizado solamente en el nombre de Jesús? ¿Sabe quiénes bautizan en el nombre de Jesús? La nueva religión, los llamados solo Jesús, que niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo, dicen que Jesús solamente es solo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia dice que aquel que niega al Padre está perdido. Aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Tiene un gran problema. Mucha gente ha sido bautizada en el nombre de Jesús. El bautismo no es válido, porque en cuanto a la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar con el bautismo? Pastores tienen que corregir eso. Bien, en cuanto al tiempo, ¿a qué edad se puede bautizar una persona? Nosotros desconocemos el bautismo de los niños. ¿Por qué? En cuanto al tiempo, la Biblia nos enseña dos cosas fundamentales. Para que una persona se bautice, tiene que cumplir dos cosas. Uno, después de la conversión. O sea, tiene que convertirse para poder salvarse. Un niño no sabe qué es convertirse, no sabe qué es arrepentirse, no sabe. Por lo tanto, los niños no pueden ser bautizados. Jesús mismo se bautizó a los 30 años, teniendo uso de razón. El segundo punto es después de haber sido instruido, discipulado, capacitado en la palabra de Dios, Mateo 28, 19. Estas dos cosas se tienen que cumplir en cuanto al tiempo. Y para eso pasa tiempo, ¿verdad?
Por lo tanto, tiene que tener la persona, saber lo que está haciendo, tiene que haber sido discipulado, capacitado y tiene que haber arrepentido de sus pecados. Puede hacer una persona de 17, 18, 20, 30 años, 40, 50 años, que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y tiene que sumergirse. Eso es en cuanto al tiempo. Muy bien, mis amados hermanos. Con esto creo que estamos dando ya por terminado bastantes cosas. Hemos tocado la parte más importante de las enseñanzas. Si alguien tuviera alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna pregunta en cuanto al bautismo? Si no, creo que está todo ya dicho. Le vamos a preguntar, a ver, hermana Magali, no me acordé. Hermana Magali, a ver. ¿Qué simboliza el bautismo? 3 cosas. Le ayudo: muerte, sepultura y resurrección. Eso tiene que decir si le pregunto eso. Hermano Adrián, ¿cuáles son los requisitos para que alguien pueda bautizarse? Requisitos. Habíamos hablado de 3 requisitos para los candidatos: arrepentirse de sus pecados. ¿El otro cuál es? Creer en Jesucristo de todo corazón. Y el otro, Aarón, ¿te acuerdas? Después de haber sido discipulado y enseñado en la palabra o en las doctrinas básicas de la iglesia. Así de sencillo. Por eso es importante que esté anotando. Pastor va a estar recalcando unos días ya. La misma enseñanza se va a predicar mañana, pasado, hasta que lo sepan. Cuando lleguemos ahí, le voy a hacer 2 preguntas a cada persona que se va a bautizar. Si me responde, entra en la sábana. Y les voy a bautizar. Yo no estoy con ustedes todos los días, pero bajo la fe del pastor, que él me está dando testimonio que los candidatos están, hermanos, cumpliendo, están congregando, están ofrendando, están cumpliendo su mayordomía, están diezmando, están en los aires libres, están apoyando las obras, se someten, se sujetan, obedecen a su pastor, obedecen a la palabra. Él me está dando testimonio de eso, entonces, porque yo no estoy todo el tiempo con ustedes. Yo vengo cada 15 días o cada una semana, vengo a verlos, porque tenemos varias obras, ¿verdad? Entonces, bajo la palabra del pastor, que los conocen más que yo les conozco a ustedes, entonces les vamos a bautizar, porque se supone que ya ustedes están pasando por eso, por esta capacitación. Bien, entonces si no hay preguntas, mis amados hermanos, dando gracias a Dios siempre por su palabra, nos vamos a poner en pie, glorificamos a Dios y damos por concluida la enseñanza. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios nos siga bendiciendo. Pastor, adelante.